Todo empieza con la vida de un joven que trabaja de turno completo en una oficina en Japón. Un joven solitario que piensa que su vida no es especial y que se queda solo en su oficina hasta tarde, al no tener a nadie que lo espere en casa. Un día, al salir de la oficina tarde en la noche, la vida del joven terminó en un accidente automovilístico, reencarnando así en un mundo de magia, espadas y demonios, donde renace como un bebé desafortunado, cuya familia fue asesinada por un demonio. Es rescatado por un anciano, quien lo cría como su nieto y le da el nombre de Shin Wolford. Luego de 8 años viviendo en el bosque con su abuelo, Shin ya es un niño excepcional que se dedica a cazar y aprender magia. A pesar de vivir una vida normal y feliz, Shin aún mantiene sus recuerdos acerca de su vida pasada. Sin embargo, no recuerda cómo murió. Luego de un día de caza, Shin vuelve con su abuelo, Merlin Wolford, quien lo elogia por haber utilizado bien la magia de viento al cazar. Y se sorprende también al ver lo bien que Shin domina la magia de fuego sin necesidad de ningún encantamiento. Poco después, Shin se alegra al ver llegar a su abuela, Melida Bowen, una amiga de su abuelo que visita frecuentemente, quien llega junto a Mitchell Colling, quien se encarga de entrenar arduamente a Shin en combate. Al ver la alegría de Shin, Merlin le explica que no debería aprender solamente su magia y que debería estudiar también acerca del equipo mágico y de esgrima. 2 años después, Merlin le dice a Shin que ya tiene 10 años y ya es hora de experimentar una caza de demonios, por lo que se adentran en el bosque y en el camino, Merlin explica que el mundo está impregnado de poder mágico y por lo tanto, todas las criaturas vivientes pueden cosechar sus beneficios. Sin embargo, si fallan en controlarlo, esas criaturas se vuelven violentas y terminan atacando todo indiscriminadamente, convirtiéndose en un demonio. Merlin dice con un semblante serio que las personas no son una excepción y cuenta que hace mucho una persona se convirtió en demonio y casi destruyó una nación entera. Shin le dice que aún así él lo salvó y que incluso su abuelo ahora es considerado un héroe en esa tierra. Merlin se ríe quitándole importancia. Dice que ya es hora de empezar por lo que hay que encontrar un demonio. Explica que al extender ligeramente el poder mágico a su alrededor, será capaz de sentir si éste entra en contacto con otro poder mágico, y ya que todas las criaturas vivas tienen poder mágico, podrá saber enseguida qué es y dónde está. Merlin dice que a eso se le llama magia de búsqueda, y que es algo difícil hacer a menos que controle su magia hasta cierto punto, pero es sorprendido una vez más cuando Shin logra activar su magia de búsqueda exitosamente en el primer intento, extendiéndola por todo el bosque entero. Shin se emociona al sentir la magia de todas las criaturas del bosque e incluso la de su abuela Melida en su casa, pero se alerta al detectar una sensación siniestra que su abuelo identifica como el poder mágico de un demonio. Ambos se adentran en el bosque y logran encontrar al demonio, que resulta ser un oso pardo gigante y hostil. Merlin se alarma al ver que Shin se lanza hacia el oso sin pensarlo e intenta detenerlo. Sin embargo, antes de poder hacer nada, Shin acaba con la vida del demonio rápidamente cortándole la cabeza. En medio del shock, Merlin observa el cadáver del oso, que lo hace recordar el pasado de forma repentina. Al salir de su trance, le dice a Shin que hizo un buen trabajo acabando con el demonio, y poco después vuelven a casa, donde Merlin le cuenta todo a Melida y a Mitchell, quienes se sorprenden por las impresionantes habilidades de Shin a tan temprana edad. Melida dice que incluso parece un niño de otro mundo, pero Merlin le dice que sin importar quién sea, él lo ve como su abuelo, por lo que no puede evitar adorarlo y verlo como su nieto también. Sorprendida, Melida lo molesta y le dice que no puede creer que escuche eso de alguien a quien alguna vez llamaron Señor de la Destrucción. Aún así, dice que también adora a ese niño, y a pesar de solo visitar de vez en cuando, igualmente lo ve como un nieto. Días después, Merlin habla con Shin, le confiesa que él no es su verdadero abuelo, y se disculpa por no haberlo dicho antes. Sin embargo, Shin confiesa que esto ya lo sabía. Aún así, Merlin explica que lo encontró entre los escombros cuando era un bebé, luego de encontrar a sus padres asesinados por un demonio. También dice que ese demonio que Shin asesinó días atrás, probablemente haya sido el responsable del asesinato de sus padres. Shin dice que también había pensado eso, y que tal vez de esa forma pudo vengar a sus padres. Luego pregunta quiénes eran sus padres y de dónde eran, pero Merlin le dice que debido a su condición no pudo reconocerlos y nunca encontró nada que dijera quiénes eran. Shin se resigna al escuchar esto y Merlin le dice que se está tomando todo con mucha calma. Shin le responde que es porque aunque fuesen sus padres, realmente no puede recordarlos, además del hecho que lo tiene a él como abuelo, y gracias a él, su abuela Melida y Mitchell nunca se sintió sola en realidad. Shin le agradece a Merlin por recogerlo y dice que es muy feliz de haber sido adoptado por él. Sin decir nada, Merlin simplemente llora descontroladamente, completamente conmovido por las palabras de su nieto. 5 años pasan y el cumpleaños número 15 de Shin es celebrado en la casa de Merlin, donde asiste Dision von Erlscheid, quien ve a Shin como un sobrino y brinda en
en celebración a que haya alcanzado la adultez. Disium le pregunta a Shin qué planea hacer en el futuro, y Shin le dice que nunca ha dejado el bosque realmente, así que le gustaría ver el pueblo cercano. Disium entonces le pregunta qué planea hacer después de eso, pero esto solo logra confundir a Shin. Sigrid Márquez le dice que debe haber algo más que quiera hacer, como convertirse en un distribuidor de equipo mágico haciendo encantamientos, y Christina Hayden le dice que ya aprendió a luchar con Mitchell, podría unirse a la Orden Real o volverse cazador de demonios. Shin pregunta qué es eso, por lo que el mercader Tom Hack le explica que hay algo llamado Sociedad de Cazadores de Demonios, personas que colectan recompensas cuando derrotan a un demonio, dependiendo de su categoría. Shin lo piensa un poco y le dice que como adulto tendrá que ganar dinero, pero que tendrá que aprender a usarlo entonces. Tom le pregunta si acaso nunca ha ido de compras, y cuando Shin dice que no, la habitación entera queda en shock. Las miradas de todos se dirigen a Merlin, y este dice que se olvidó enseñarle las prácticas comunes. Shin dice que no lo había pensado, pero que hasta ahora solo ha aprendido magia y realmente no ha aprendido nada más. Luego de tal declaración, todos se dirigen al desierto que Shin usa como campo de entrenamiento mágico. Todos se sorprenden cuando llegan a través de la puerta que Shin invocó, y Melida explica que se trata de uno de los hechizos originales de Shin. Poco después, Merlin le dice a Shin que haga una demostración de un hechizo como si fuera un examen final, por lo que Shin lanza un hechizo de fuego lo suficientemente poderoso como para crear una gran explosión a la distancia, creando un enorme cráter en una extendida zona del desierto. Cuando Shin vuelve a ver a los demás, se confunde al ver a todos completamente aterrados. Al salir de su shock, Melida se enoja y regaña a Merlin por no haberle enseñado prudencia a su nieto. Al volver a la casa, todos discuten lo arriesgado que sería enviar a Shin al mundo, ya que podría crear conflictos. Disium le dice a Merlin que las habilidades de Shin son suficientes para alterar el equilibrio del poder, y que si sale a la sociedad de esa manera será un desastre, además de que el imperio está intentando activamente expandir sus fuerzas armadas. Por lo tanto, Disium propone la idea de inscribir a Shin a la Academia de Magia, prometiendo acogerlo en su país sin explotar sus habilidades para uso militar. Al ver que Shin no entiende de lo que habla, Disium me explica que en una academia podrá conocer personas de su edad y aprenderá cuán fuera de la escala a comparación de los demás está. Al escuchar la idea, Shin acepta y dice que le gustaría intentarlo, por lo que Disium dice que se encargará de los arreglos con la escuela. También explica que las clases se configuran de acuerdo a los exámenes de ingreso, por lo que Shin tomará uno para ingresar. Disium aclara que la Academia de Magia de su nación no está bajo la influencia de la nobleza y se basa enteramente en el mérito, por lo que no puede mostrar ningún favoritismo. Al escuchar a su tío hablar de su nación, Shin se confunde y le pregunta quién es. Su tío se da cuenta de que realmente nunca lo mencionó, por lo que se levanta y se presenta como Disium von Earlshide, el rey del reino Earlshide. Shin se impacta al saber que su tío ha sido un rey todo el tiempo, por lo que pregunta también por Chris y Sieg, a quienes consideran unos hermanos. Christina aclara sus dudas y dice que pertenece a la Orden de la Guardia Real y que está ahí escoltando a su majestad. Y Siegfried confiesa que es un mago de la división de magia de la corte y que también está allí como acompañante. Aún más sorprendido, Shin pregunta también por Mitchell, y ese le dice que a pesar de estar retirado, una vez fue comandante de los caballeros de la orden. Luego de recuperarse del shock por el giro repentino de los acontecimientos, Shin le pregunta a su tío por qué un rey llamaría a su abuelo. Disium le cuenta que acerca del incidente que sucedió en su propio país, cuando el primer Demonoid, una persona que se convirtió en demonio, apareció en su reino. Toda una ciudad fue borrada del mapa, por lo que en la crisis la nación decidió reclutar a sus estudiantes, y que en aquel entonces él aún era el príncipe heredero, asistiendo a la academia mágica, por lo que se unió al escuadrón de subyugación. Sin embargo, justo cuando el Demonoid estaba frente a él, a punto de quitarle la vida, Merlin y Melida salvaron su vida y acabaron con el Demonoid, ganándose su completa admiración y agradecimiento, convirtiéndose en los héroes que los libraron de la crisis nacional. Por lo tanto, desde entonces han compartido una amistad que fue más allá de sus posiciones. Al ver que Shin lo sigue tratando como siempre a pesar de saber que es un rey, Disium le pide que nunca cambie, ya que es el único con el que puede tener una conversación relajada. Shin vuelve al tema y dice que nunca pensó que sus abuelos formaban parte de su propio equipo, pero Christina le dice que una vez fueron marido y mujer, cosa que vuelve a sorprender y confundir mucho a Shin. Luego de unos días, Shin y su abuelo se mudan a su casa en la capital, junto a Melida, quien accedió a quedarse con ellos solo porque Shin se lo pidió. Al llegar a la capital, los habitantes no
no tardan en reconocerlos como Merlín, el sabio, y Mélida, la gurú, causando gran alboroto por el par de celebraciones. Finalmente, llegan a una gran mansión llena de sirvientes, lugar donde vivirán mientras Shin asiste a la academia. Mientras sus abuelos se encargan de manejar las cosas en la casa, Shin se dedica a explorar la capital, realizando compras por primera vez y caminando por todo el lugar. Luego de un rato caminando, llega a un callejón deshabitado, donde dos chicas son acosadas por 3 cazadores de demonios que abusan de su poder. Al ver la escena, Shin piensa en lo cliché que es e intenta detener a los tipos hablando. Por supuesto, esto los provoca y los hace atacar a Shin, quien se sorprende de los lentos que son los ataques de los hombres y los vence en poco tiempo sin esfuerzo. Se asegura de que las chicas estén bien y poco después los 3 se dirigen a un café, donde las chicas se presentan como María von Messina y Cicely von Cloud, una chica tímida que el protagonista encontró muy linda a primera vista. Luego de que Shin también se presenta sin mencionar su apellido, María dice que hubiesen podido manejar la situación si pudieran usar magia. Al escuchar esto, Shin pregunta si son estudiantes de la academia, y estas le responden que lo serán si pasan el examen el próximo mes. Shin dice que también tomará ese examen, por lo que María se sorprende, diciendo que no pensó que querría ser un mago con tales habilidades de combate. Cicely dice que incluso pensaban que era un estudiante de la escuela de entrenamiento de caballeros, luego de verlo pelear anteriormente. Aún así, Shin les dice que las verá en el examen y que si los 3 logran pasar, estudiarán juntos, por lo que las anima a que den su mejor esfuerzo. Luego de un rato conversando, Shin dice que apenas llegó a la capital, por lo que María le cuenta que el sabio y la gurú regresaron recientemente a la capital. Shin responde de forma poco evasiva, sorprendiendo a María, quien explica que ellos son los héroes nacionales e incluso leyendas. También dice que escuchó que su nieto hará la prueba para la Academia de Magia, fantaseando acerca de cómo será. Al escuchar María hablar sin parar, Shin decide irse y se despide amigablemente pagando la cuenta del café. El día del examen llega y a pesar de ver a muchas personas, Shin decide esforzarse para ver a Cicely otra vez. Sin embargo, en poco tiempo es molestado por Kurt von Rietzburg, quien le grita que se quite del camino. Al no ver reacción por parte de Shin, Kurt intenta moverlo él mismo, pero apenas coloca la mano en su hombro, Shin reacciona haciéndole una llave que lo inmoviliza. Shin le dice que no puede agarrarlo del hombro sin advertencia, claramente enojado por la imprudencia del chico. Kurt se enoja aún más y presenta su nombre completo como una persona importante, pero esto no afecta a Shin, quien se presenta normalmente sin decir su apellido y sin entender el punto. Irritando por su falta de entendimiento, Kurt dice que es el heredero del conde Rietzburg y que no puede desafiarlo sin salir mal parado. Kurt es interrumpido por August von Earthside, el príncipe de Earthside, quien advierte que decir su autoridad en la Academia de Magia está prohibido, no como una regla de la escuela, sino como la ley por decreto real y es severamente castigado. Luego de ser regañado por el príncipe, Kurt no tiene más opción que marcharse aún estando muy enojado. August se dirige a Shin y lo elogia por la forma en la que manejó la situación de forma tan tranquila. Luego se presenta y cuando Shin escucha su apellido se sorprende exclamando que él entonces es el hijo de su tío Dis. Los estudiantes a su alrededor se sorprenden ante la forma en la que Shin se refiere al rey. August simplemente se ríe, diciendo que es la primera vez que alguien se dirige a él de esa forma tan casual. Cuando Shin le dice que es porque prácticamente son primos, August vuelve a reír claramente feliz. Le dice a Shin que den su mejor esfuerzo para el examen. Mientras tanto, María y Cicely los observan a la distancia, algo confundidas al ver que Shin trata al príncipe de forma tan casual, pero se preocupan más por las problemáticas presencia de Kurt en la academia. Luego de los exámenes escritos, Shin se dirige con un grupo a una sala para el examen práctico, donde los estudiantes deben disparar sus mejores hechizos a objetivos de madera. Shin se emociona ya que nunca ha visto a alguien de su edad usar magia antes. Sin embargo, se espanta cuando el primer chico recita un hechizo en voz alta, realizando movimientos exagerados solo para lanzar un pobre hechizo de fuego que ni siquiera afectó al objetivo. Shin no puede evitar pensar lo vergonzoso que eso fue, a pesar de que el chico se muestra muy orgulloso de su hechizo. Luego de ver las demás presentaciones lamentables donde los estudiantes incluso realizaron bailes o recitaron cosas sin sentido, llega el turno de Shin. A pesar de estar horrorizado por las terribles presentaciones, se compone para realizar su hechizo. La chica que lo supervisa dice que escuchó acerca de él por parte del rey y le dice a Shin que mantenga su poder bajo control y no destruya la sala. Shin entonces invoca una llama sorprendiendo a los otros estudiantes por no recitar un encantamiento en voz alta. Luego lanza una bola de fuego que genera una explosión lo suficientemente fuerte como para asustar al grupo. La chica le dice que tenía que mantener su poder bajo control, pero Shin le explica que se contuvo lo más que pudo, por lo que lo dejan pasar. Tiempo después llega el día donde las puntuaciones de los exámenes son publicadas y por supuesto Shin y August pasaron con las notas más altas. Cuando le entregan el uniforme encantado con magia defensiva a Shin, le aclaran que no puede reencantarlo por su cuenta. No muy satisfecho con esto, Shin pregunta si puede hacer que su abuela lo reencante al saber
saber que la abuela de Shin es la famosa gurú, le dan el permiso que necesita. También le dice que ya que él fue la puntuación más alta en el examen, tendrá que dar un discurso para los nuevos estudiantes en la ceremonia de ingreso. Al llegar a su casa, Shin reescribe él mismo los encantamientos de su uniforme, ya que este solo estaba encantado con 3 hechizos de protección, por lo que agrega magia antiincrustante, autosanación, defensa mágica absoluta y completa absorción del impacto físico. Cuando termina de encantar su nuevo uniforme, grita emocionado alertando a su abuela, quien le pregunta por qué grita a la mitad de la noche, pero se sorprende mucho al ver lo que hizo al uniforme. El día de la ceremonia de ingreso, Melida le advierte a Shin que no lo cuente nada a nadie de su uniforme, pero no logra decir mucho más, ya que cuando un grupo de estudiantes ven a Merlin y a Melida, no tardan en lanzarse hacia ellos. Durante la ceremonia de ingreso, llaman a Shin para que dé su discurso y lo presentan como Shin Wolford, el estudiante que obtuvo la nota más alta. Cicely y María se sorprenden mucho al escuchar su apellido y August le confirma que él es el nieto del héroe, dejándolas aún más sorprendidas. Shin da su discurso como es debido, a pesar de que Kurt nunca dejó de mirarlo con odio. Poco después de su primera clase, María llama a Shin y lo lleva con Cicely en busca de ayuda. Le cuenta que hay un hombre que está acosando a Cicely, lo que altera mucho a Shin. María explica que a pesar de que Cicely sigue rechazándolo, él sigue aprovechando del poder de su familia para amenazarla. Luego se da cuenta de que el acusador se trata de Kurt, quien le grita a Cicely por estar hablando con Shin. Kurt intenta alejar a Cicely, pero Shin la protege, lo que le enoja, y exclama que ella es su prometida, por lo que tiene que alejarse. Shin mira a Cicely, pero está muy asustada como para hablar. Shin le deja saber que pase lo que pase, él la protegerá, por lo que Cicely se arma de valor y le dice a Kurt que ella ya rechazó su compromiso, por lo que no puede andar diciendo que están comprometidos. Kurt entonces vuelve a amenazarla diciendo que puede arruinar a su familia si habla con su padre, pero August vuelve a aparecer recordándole lo que dijo el otro día y diciendo que es inexcusable que utilice a su padre para aplicar presión. Claramente asustado y amenazado por la autoridad del príncipe, Kurt se marcha del lugar. Shin le agradece a August por su intervención, ya que casi pierde la calma, y sugiere que todos vayan a su casa, ya que aún deben tener cuidado de Kurt. Emocionados por visitar la casa del sabio y la gurú, todos van a casa de Shin, incluyendo a Julius von Litterheim y Thor von Flegel, los escoltas de August. Luego de que Shin presenta a sus compañeros ante sus abuelos y el rey les explica la situación, dice que es debido a las circunstancias, le gustaría sobreescribir el encantamiento del uniforme de Cicely. Melida explica a Cicely que ese encantamiento es un asunto especialmente radical y que Shin está muy serio acerca de mantenerla a salvo, por lo que le pregunta si cree ser digna de aceptarlo. A pesar de que Shin le dice que exagera, Melida lo calla diciendo que ni siquiera es consciente de lo que tiene puesto. Al ver la confusión de Shin, Melida explica que su uniforme se han convertido en un equipo de protección de grado Tesoro Nacional, sorprendiendo a todos en la habitación. Luego de dejar eso claro, Melida vuelve a preguntarle a Cicely si está lista, si cree ser digna de recibir algo como eso, pero Cicely empieza a llorar diciendo que no es digna de aceptar algo así y que solo se ha aprovechado de la bondad de Shin, a pesar de no conocerlo mucho. Cicely se disculpa y dice que se encargará de su asunto de alguna forma. También se disculpa con Melida, dispuesta a dejar la habitación. Sin embargo, la gurú la detiene diciendo con una sonrisa que si lo hubiese aceptado sin decir nada, la habría echado de su casa, pero debido a que dijo la verdad e incluso renunció a la oportunidad de obtener un equipo de protección de grado Tesoro Nacional, demostró ser digna de aceptar la ayuda de Shin. Melida abraza a Cicely disculpándose por haberla probado y diciendo que solo tenía que estar absolutamente segura de ella. Luego de encantar el uniforme de Cicely, todos se sorprenden por la facilidad con la que Shin reescribió el encantamiento. Dicium entonces dice que si algo como eso sale al mundo, habrá muchos problemas, por lo que pueden decirle a nadie más acerca de eso. Shin pregunta si de verdad es algo tan serio, por lo que Dicium explica que si los militares se enteran, podría haber quienes quisieran declarar la guerra. Shin se sorprende diciendo que tiene razón y que no había considerado esa posibilidad. Melida se alegra y dice que es la primera vez que Shin se arrepiente de algo, ya que nunca es consciente del peso de sus acciones. Aún así, a petición del rey, Shin encanta los uniformes de sus compañeros, también exceptuando el de María, quien prefiere no llevar secretos de estado en su uniforme. Cicely le agradece la ayuda y Shin le dice que él acompañará a la academia todos los días. A pesar de que Cicely se preocupa de que sea mucha molestia, Shin le asegura que será fácil si usa un portal. Al ver la confusión de sus compañeros, Shin abre un portal que los lleva a su casa en el bosque. Completamente sorprendidos, preguntan si se trata de magia de teletransportación, pero Shin dice que es más como conectar dos lugares diferentes. Además explica que solo puede abrir un portal en lugares en los que ha estado antes. Nadie logra comprender de lo que habla y tan solo dicen que de verdad está muy alejado del resto en cuanto a sus habilidades. Aún así, Shin dice que no es tan malo y realmente no entiende de lo que hablan, lo cual simplemente confunde más a los demás. Tiempo después, en el primer día de clases, un profesor les da un recorrido por la academia y les explica los diferentes grupos de estudio que existen. Sin embargo, Shin no aparece interesado en ningún grupo realmente, por lo que August le propone la idea de crear su propio grupo de estudio. Y a pesar de que Shin no le agrada la idea, todos los estudiantes, incluyendo su profesor, le convencen de crear un grupo de estudio de magia suprema.
dedicado a que los estudiantes dominen toda clase de magia. Mientras tanto, en el Consejo Real, el rey Dicium escucha los reportes que dicen que la aparición de demonios aumenta constantemente sin parar. Dominic Gastor explica que ha estado aumentando de forma extremadamente lenta, como si quisiera evitar que se den cuenta, y confiesa que tiene la impresión de que el aumento es inducido artificialmente. Al escuchar esto, Dicium ordena que alisten a la sociedad de cazadores de demonios para investigar esto a fondo. Poco después, en el estado de Riesburg, el padre de Kurt lo reprende por haber recibido un comunicado por parte de su majestad. Sin embargo, Kurt dice que son especiales, por lo que no cree correcto que sean tratados al mismo nivel que los plebeyos. Su padre le pregunta de qué está hablando, pero Kurt se vuelve histérico exclamando que él es el elegido y muchas más cosas sin sentido que solo logran asustar a su padre. Al ver que él enloquece a punto de considerar herir a aquellos que lo desafíen, su padre lo golpea diciendo que no puede dejar pasar por alto tales declaraciones violentas, por lo que ordena que encierren a Kurt en su habitación. Mientras piensa muy bien en su castigo, la noticia llega a la academia al día siguiente y Shin pregunta por qué Kurt tiene esa actitud. Julius y Thor dicen que tampoco lo entienden, ya que ellos fueron a la misma secundaria que él, pero su comportamiento nunca fue así. Thor explica que empezó a actuar diferente después de empezar en un laboratorio del profesor Oliver Strom, y cuenta que su tercer año de secundario, Strom fue transferido como profesor mágico, aclamando ser exiliado del imperio. August cuenta que él invitaba a cualquier estudiante con magia decente a su laboratorio, algo que encontraban muy sospechoso. De vuelta en Riesburg, la madre de Kurt recibe al profesor Strom en su casa y le pide que lo ayude, ya que no sabe lo que le pasa a su hijo. Sin embargo, cuando Strom ve a Kurt, le dice que le enseña la molestia que se metió en su camino una lección, mientras le aplica un hechizo que vuelve los ojos de Kurt rojos. Tiempo después, Shin detecta la presencia de un demonio en la academia, pero cuando ve dónde proviene, ve a Kurt completamente fuera de sí. Kurt lanza un gran ataque directamente hacia Cicely, por lo que Shin lo bloquea con un escudo mágico. Mientras bloquea el ataque, Shin le grita a August y a Cicely que activen la magia en su uniforme. Cicely se preocupa al ver que las manos y la parte de la cara de Shin están gravemente quemadas, pero este le dice que está bien, ya que la autosanación de su uniforme funciona bien. En poco tiempo las quemaduras desaparecen y al ver que Kurt se ha demonizado, Shin le pide a August que se lleve a los demás lejos de allí. August le dice que también tiene que huir, pero Shin dice que no pueden dejar un demonoid en lo que es que en la capital. Cuando los demás se van finalmente, Shin empieza a pelear contra Kurt y al ver que este corre directamente hacia él, lanza un hechizo para detenerlo un poco. Sin embargo, se sorprende cuando ve que el hechizo en realidad le hizo daño. Kurt se levanta del suelo y lo insulta, cosa que confunde más a Shin, ya que le parece raro que un demonoid pueda hablar, pues según su abuelo, los demonoids pierden la razón por completo. Al ver que otro de sus ataques le hace daño, Shin se da cuenta de que no se ha convertido por completo, por lo que piensa en una forma de regresarlo a la normalidad. Pero poco después, Kurt empieza a concentrar poder mágico en gran cantidad para crear una explosión que podría destruir toda la academia. Shin intenta detenerlo con ataques normales, pero al ver que no logra hacerle nada, se queda sin tiempo. No tiene más opción que invocar una espada que usa para cortarle la cabeza de un solo ataque. Al ver el cuerpo de Kurt, Shin no puede evitar pensar que es la primera persona que mata, perturbado al saber que lo que está pasando no es normal. Poco después sus compañeros vuelven a su lado, luego de haber visto todo, algo sorprendidos de que Shin haya podido vencer a un demonoid. August le dice que las cosas se complican para Shin, ya que ese es el segundo demonoid de la historia, lo que supone que es un gran problema que perturbaría todo el reino. Sin embargo, Shin lo resolvió de una forma muy fácil. Un grupo de soldados llega al lugar preguntándole a August dónde está el demonoid que reportaron. Cuando August le muestra el lugar donde yace el cuerpo del demonoid, los soldados se sorprenden, pensando que August venció al demonoid. Sin embargo, August aclara que no fue él y levanta la voz para declarar que Shin Wolford, el nieto de Merlin el Sabio, fue el que venció al demonoid. Luego de un momento de shock, los soldados empiezan a clamar su nombre, llamándolo su nuevo héroe. Poco después, Strom observa la academia, diciendo que el experimento fue todo un éxito. Mientras tanto, Shin habla con sus compañeros acerca de Kurt, ya que es muy extraño que se haya vuelto un demonoid de repente. Esto debido a que necesitaría una enorme cantidad de poder mágico para perder el control, y él apenas había ingresado a la academia. Sus compañeros reconocen que esto es cierto, por lo que Shin pregunta si es posible que haya sido introducido artificialmente, siendo parte de alguna clase de experimento humano. La idea impacta a sus compañeros, pero definitivamente lo consideran posible. Cuando Shin vuelve a su casa, encuentra a su tío Dis hablando con sus abuelos. Allí le revelan que por derrotar al demonoid se le ha otorgado el mérito de la primera orden por el rey Earlshire. Merlin le recuerda a Dicium que se supone que no iba a usar a Shin para propósitos políticos, pero este le explica que la noticia de que Shin derrotó un segundo demonoid de la historia ya ha llegado a casi toda la población, ya que logró la misma hazaña que Merlin y Mélida, no pueden evitar otorgarle reconocimiento. Merlin decide confiar en que Dicium no se aprovechará de Shin, aclarando que si rompe su palabra se irán del reino. Al día siguiente, la popularidad de Shin es mucho más notable en público, ya que inevitablemente la noticia se extendió mucho. Por supuesto, en la academia es incluso más popular, por lo que muchos estudiantes quieren unirse al
grupo de estudio de Shin. Luego de los exámenes de ingreso, 2 estudiantes fueron admitidos en el grupo de estudio de Shin, un chico llamado Mark Bean, cuya familia dirige una famosa herrería llamada Trabajos Bean, y Olivia Stone, una chica que conoce a Mark desde pequeños y cuya familia tiene un conocido restaurante. Shin le pregunta a Mark acerca de sus habilidades de herrería, ya que le gustaría tener una nueva arma, pero Mark dice que sería una locura crear algo que se compare a la espada de Shin, ya que con esta pudo asesinar un Demonoid. Sin embargo, Shin aclara que usó una espada normal cuando hizo eso, explicando que simplemente la encantó con magia, haciendo que la hoja vibrara a velocidad ultrasónica para así cortar la mayoría de objetos sin usar fuerza. Mark dice que entonces sí es posible, por lo que tendrá que consultar con Shin mientras hace el arma. En otro lado, 2 investigadores de la oficina de seguridad son enviados a investigar a Strom por el caso de Kurt, por lo que ambos se reúnen con él bajo la fachada de que están buscando especialistas para examinar lo que pasó con el cuerpo demonizado de Kurt. Al decirle a Strom que lo necesitan ya que es un mago de alto nivel, este acepta sin problemas, por lo que va con ellos. Sin embargo, apenas llegan al lugar, Strom se ve rodeado de soldados y le revelan que tiene pruebas que indican que él es el responsable del incidente. Al verse acorralado, Strom se ríe y confiesa que simplemente estaba realizando un experimento. Luego de aclarar que ya terminó todos sus experimentos en la capital, Strom dice que ya es hora de que se vaya del lugar, poniéndose a la defensiva, por lo que el investigador le da la orden que lo atrapen y no lo dejen escapar. Mientras sucede esto, Shin y sus compañeros caminan por la calle de camino a la herrería de Mark para probar unas ideas para un arma, pero su caminata es interrumpida por el sonido de la fuerte explosión. Al acercarse, logran ver una pared destruida, dejando al descubierto un montón de soldados rodeados a Strom. El investigador se encuentra herido en el suelo. Le dice a August que huya, ya que Strom es el culpable tras el incidente del Demonoid, pero cuando Shin escucha esto, se enoja y lanza hacia Strom para pelear, logrando hacerle frente por un buen rato. Strom admite que Shin es alguien peligroso, por lo que usando magia, vuela en el aire alejándose de él. Shin se sorprende al ver esto, ya que nunca había visto magia de flotación antes. Aún así, con gran salto logra alcanzar a Strom, acertándole un golpe con su espada que rompe el antifaz que siempre ha traído. Esto enoja mucho a Strom, quien lanza un hechizo lo suficientemente fuerte como para alejar a Shin. Al mirar a Strom, ahora sin su antifaz, Shin se sorprende cuando ve que él tiene ojos de color rojo, indicando que es un Demonoid con el sentido de la razón intacta. Shin lanza hechizos como distracción mientras concentra poder mágico a gran escala fuera del lugar, a espaldas de Strom, por lo que en poco tiempo logra tomarlo desprevenido, lanzándole un gran ataque que ciega a todos en la habitación. No queda rastro de Strom, por lo que los demás examinan el daño en el lugar. Shin se nota inseguro y a pesar de usar su búsqueda mágica, no logra detectar la presencia de Strom. Cuando le preguntan cómo realizó ese gran ataque, Shin explica que utilizó la energía del sol para concentrar el calor. Aún así, mientras observa el lugar destruido, duda realmente si su ataque fue el que causó una explosión tan grande. Mientras tanto, Strom se arrastra ya en otro lugar lejano, diciendo que tuvo suerte de liberar magia explosiva de forma rápida y huir de la zona, ya que de lo contrario, habría estado en riesgo de ser aniquilado si recibiera ese ataque. Ahora más seguro de que Shin es alguien peligroso, Strom dice que tendrá que tomar medidas para garantizar que no puede interferir con él, debido a que sus planes fueron interrumpidos por el ataque. El grupo de estudiantes decide ir a la herrería al día siguiente. Mientras caminan, Shin le confiesa a August que Strom probablemente sigue vivo. Le explica que intentó hacer el mismo hechizo que usó contra él en el desierto, pero que al intentarlo por segunda vez no hubo ninguna explosión, por lo que probablemente haya sido un engaño. Al escuchar tal declaración, August le dice que cuando lleguen al herrero, ordene lo que necesite y dícele que la familia real lo pagará. Esto debido a que Shin es el único que puede luchar en términos iguales contra Strom, por lo que deben asegurarse de que tenga el equipo necesario. Luego de ir al herrero y de encargar lo que necesita, Shin decide comprarle un accesorio a Cicely para encantarlo y otorgarle protección. Luego de un tiempo, el día de la ceremonia de premiación finalmente llega, por lo que Shin asiste al castillo real de Ayrshire, donde le otorgan el mérito de primer orden por sus acciones ejemplares en el reino. Luego de entregarle su medalla, Dijum anuncia que Shin Wolford es el nieto de su amigo Merlin el Sabio. Informa a todos acerca de la promesa que le hizo de no explotar a Shin para propósitos políticos o militares, ya que de lo contrario la heroica familia abandonará esta tierra. Por lo tanto, Dijum exclama que en ninguna circunstancia olviden eso, dando por terminada la ceremonia. Al día siguiente, Shin decide usar el portal para llegar a la academia, ya que una multitud lo espera fuera de su casa impidiéndole salir. Luego de reunirse con su grupo de estudio, explica que debido a los extraños acontecimientos que han estado ocurriendo, planea mejorar sus habilidades mágicas en todo aspecto. Al terminar la clase, Shin vuelve a ver una multitud esperando fuera de la academia, por lo que decide ir a su casa a través de otro portal. Su grupo de estudio le acompaña, por lo que conversan con los abuelos de Shin acerca de su progreso. Merlin dice que a pesar de que él fue el primero que le enseñó a Shin a usar magia, su nieto tiene su propia forma de visualizar las cosas. Explica que Shin no visualiza el resultado de la magia, sino el proceso, cuestionando el porqué de las cosas y buscando la lógica. Por lo tanto, no piensa únicamente en el
resultado, sino que agarra los mecanismos que lo llevan ahí. Esto para poder imaginar nuevas visualizaciones que nunca se han hecho antes, dando lugar a magia más poderosa. Merlin abre un portal mágico como ejemplo, lo que sorprende a todos, incluyendo a Shin, ya que su abuelo no lograba entender ese hechizo. Merlin entonces dice que gracias a la explicación que Shin le dio una vez pudo resolverlo y arreglárselas para aprender a invocar un portal. Luego se dirige a los estudiantes y dice que Shin no es el único que puede usar su magia, asegurando que si aprenden lo necesario todos pueden lograrlo. Merlin termina diciendo que a pesar de que Shin no es exactamente convencional, tampoco está más allá de lo normal. Shin agradece las palabras de su abuelo mentalmente y poco después, cuando los estudiantes se marchan, Melida también elogia a Merlin, diciendo que claramente aprendió a hacer portales por el bien de Shin, ya que cada vez que su nieto usa magia, categorizan sus hazañas como anormales o extremas, por lo que si Merlin demuestra que puede usar la magia de Shin, dejarán de ver lo que hace como un caso especial, y Shin se sentirá menos solo. Tiempo después, el prototipo del arma que Shin le pidió al herrero finalmente está listo, una espada desmontable a la que puede cambiar la hoja en caso de que se rompa. Al salir de la herrería, August dice que piensa sugerir al ejército también adopte esas espadas, esto debido a que puede que la guerra contra el Imperio Bulusfia esté cerca, ya que aparentemente hay una preparación masiva para ir a la guerra en el Imperio. Thor entonces dice que si se desata una guerra prolongada, los estudiantes también pueden ser reclutados. August así les dice que no se pongan nerviosos ya que aún no han comenzado nada, y le dice a Shin que no se preocupe por nada ya que definitivamente no lo pueden arrastrar a una guerra, ya que consideraría apropiación militar. Sin embargo, Shin dice que con su tono serio que aunque no lo recluten para la guerra, no dudará en ir al campo de batalla si sus amigos entran en peligro. Mientras tanto, al escuchar que el ejército imperial está comenzando a avanzar hacia su reino, Dishum ordena que todas sus tropas se movilicen. Poco después, el emperador del Imperio Bulusfia, Herald Blom Busflia, se enoja al saber que hay tropas enemigas esperándolos en la frontera, ya que habían informado que el reino estaba ocupado con la aparición masiva de demonios y no estaban en posición de enviar ninguna tropa. Uno de sus servidores le informa que sufrieron grandes bajas en una emboscada, pero el emperador ignora eso y pregunta por Zest, la persona que le habla, dándole información errónea acerca del reino. Cuando le dice que desde la noche anterior desapareció, el emperador se enoja dándose cuenta de que le tendió una trampa. Sin embargo, su enojo es interrumpido por un soldado que informa que hay demonios apareciendo en masa en la capital. Esto aterra al emperador, quien pensaba que habían pocos demonios en el imperio, por lo tanto ordena a las tropas que regresen a la capital inmediatamente para que eliminen a los demonios. Mientras tanto, en el campamento base del reino Earthside se extrañan al saber que las fuerzas imperiales comenzaron a retroceder, pero antes de poder decidir qué hacer, un soldado aparece informando que mientras se enfrentaban al ejército imperial, su guardia de avanzada fue atacada por demonios. En medio del caos provocado por los demonios, Oliver Strom camina junto a Miria, una humana que convirtió en Demonoid y que lo ha cuidado desde hace algún tiempo. Ambos conversan acerca de la situación y Strom dice que sería buena idea recibir al ejército imperial cuando llegue. Días después, los demonios devastan la capital del Imperio Bulusfia, por lo que el emperador corre de un lado al otro intentando resolver la situación. Sin embargo, para su sorpresa, Strom lo espera en su trono y el emperador se aterroriza al reconocerlo. Strom lo encierra en la sala y le dice que sin importar qué sucediera, quería asegurarse de matarlo personalmente. En poco tiempo, inmoviliza al emperador y lanza un poderoso hechizo que acaba con su vida. 3 días después, un equipo de exploración del reino Earthside investiga las ruinas del Imperio de Bulusfia, pero se encuentran con Strom, quien les agradece por haber disminuido los números del ejército imperial. Segundos después, un grupo de civiles convertidos en demonios los rodean, tomándolos por sorpresa. Algunos días después, en el castillo de Earthside, el equipo que inevitablemente se retiró ante la amenaza de los Demonoids informa la situación ante el rey. Mientras tanto, en la academia deciden aumentar la fuerza de pelea ante la amenaza de Strom, por lo que harán un entrenamiento conjunto con la academia de caballeros para asegurar una buena coordinación entre caballeros y magos. A pesar de que magos y caballeros nunca se han llevado nada bien, los estudiantes logran completar el entrenamiento, donde ambas partes aprenden lo importante que es trabajar en equipo al derrotar demonios, luego de muchos tropiezos y malentendidos. Luego de terminar el entrenamiento, August anuncia que aquellos que pertenezcan al grupo de estudios de magia suprema, aparte de Shin, serán puestos bajo supervisión nacional después de la graduación, además de que probablemente estarán en una unidad especial bajo su control directo, lo cual atraerá la atención de otras tierras. Algo desanimado, Shin se disculpa con sus compañeros diciendo que cambió el curso de sus vidas, pero estos lo animan, diciendo que están felices de que sus futuros estén asegurados. Además, si usan bien sus habilidades, podrían incluso ser la esperanza del mundo, por lo que le piden al Shin que les siga enseñando. Por lo tanto, Shin se dedica a entrenarlos durante los siguientes días en el desierto que usa como campo de entrenamiento. August se reúne con el equipo y les comenta que según los informes, los Demonoids están causando disturbios en el imperio y además de los desastres
monstruosos daños en los pueblos y aldeas, también han asesinado a cada miembro de la nobleza y la mayoría de los plebeyos. August explica que ya se trata de demonoids, no pueden simplemente intervenir. También revela que la cantidad de demonoids aumenta cada vez más, por lo que deben estar convirtiendo civiles en demonoids de alguna forma. Ante la gran amenaza, Shin propone un campamento de entrenamiento para que se fortalezca durante las vacaciones de verano, por lo que deciden quedarse en las tierras de la familia Sicily bajo la supervisión de los abuelos de Shin, ya que la familia Sicily posee aguas termales. Todos pasan su primer día relajándose antes de empezar el duro entrenamiento. Al día siguiente, luego de varios días siendo entrenados por Shin, Merlin y Melida, los estudiantes muestran un notable progreso, por lo que Shin dice que también tiene que volverse más fuerte e informa que tiene un nuevo hechizo en mente. Sus amigos, muy conscientes de la exagerada cantidad de poder de Shin, se asustan y se refugian tras escudos mágicos para observar su nuevo hechizo. Shin aclara que no es algo peligroso, aún así sus compañeros lo observan con cuidado desde la distancia. Rendido ante la desconfianza de sus amigos, Shin decide comenzar con el hechizo, visualizando lo que necesita. En pocos segundos, Shin lanza un ataque concentrado que destruye kilómetros del desierto que usan para entrenar. Melida lo reprende por excederse de nuevo, por lo que Shin solo se excusa diciendo que no anticipó que fuese tan poderoso. Luego de tan vistosa demostración, todos deciden volver a la casa señorial, pero August le pide a Shin que le abra un portal al castillo para revisar la situación de los demonoids. Pero apenas llegan al castillo, August se encuentra con su prometida, Elizabeth von Coral, quien se presenta de forma cortés ante Shin, pero después le reclama a August por irse del campamento, dejando a su hermana May y a ella atrás. August intenta explicar que no es un campamento de diversión y que incluso puede ser peligroso. Aún así, el par de chicas se las arregla para obtener permiso del rey, por lo que los cuatro vuelven juntos a las tierras de la familia de Sicily. Al llegar, August le advierte a Elizabeth que estarán en un campamento serio de entrenamiento de magia, por lo que no puede permitirse distracciones. Elizabeth dice que no se meterá en su camino, ya que solo debe asegurarse que August esté libre de pestes. Shin dice que tiene sentido, ya que hay muchas chicas en el campamento, pero Elizabeth lo irrumpe y le dice que quien le preocupa más es él. Esto confunde mucho a Shin, por lo que ella le explica que August siempre se la pasa hablando de él. Sin embargo, August le dice que simplemente está feliz de tener un amigo con el que puede sentirse en casa, sin preocuparse de su rol de príncipe. Elizabeth se enoja más, reclamándole que entonces no se siente cómodo estando con ella, pero August le dice que con ella se siente en paz, cosa que logra conmover a Elizabeth. Además, le aclara que Shin ya tiene novia. Al ver la sorpresa de Shin, August le dice que no se haga el tonto y que ahora es una buena oportunidad para dejar las cosas claras. Luego de alentarlo, los cuatro vuelven a casa de Sicily, donde presentan a las dos chicas. Esa misma noche, Shin piensa que lo que August dijo, por lo que se reúne con Sicily y finalmente confiesa sus sentimientos hacia ella, sentimientos a los que ella corresponde muy feliz, por lo que desde ese momento establecen su relación como novios. Justo al día siguiente deciden anunciar su relación a los padres de Sicily, quienes aceptan felizmente a Shin. Sin embargo, la madre de Sicily aclara que la hija de un vizconde no debería tener permitido salir con alguien sin estar comprometida, por lo que Shin tiene que estar dispuesto a dar ese paso si quiere estar con Sicily. Aún así, la madre se relaja al ver la expresión determinada de Shin, quien le confirma que está preparado para eso, sorprendiendo a Sicily. Los padres de Sicily entonces lo felicitan, dando su completa aprobación a su compromiso. Los días pasan y todos siguen dando su mejor esfuerzo con su entrenamiento en el campamento. Luego de que Shin anuncia que intenta un nuevo hechizo, todos sus amigos vuelven a cubrirse con escudos mágicos, pero Shin les asegura de que no se trata de magia de ataque, por lo que todos se acercan a él. Después de unos segundos concentrándose, Shin logra hacer flotar una roca que estaba en su mano, sorprendiendo a todos sus amigos, pero luego de usar esa magia en sí mismo, deja a todos incluso más impactados cuando empieza a flotar en el aire. El entrenamiento sigue y luego de que Shin encanta los uniformes especiales, todos se dirigen a cazar demonios de clase catástrofe, donde dominan sus habilidades de combate, acabando con cada demonio de forma más fácil cada vez. Tiempo después de terminar el entrenamiento, Shin y Sicily celebran su fiesta de compromiso, donde el rey brinda por ellos y su futuro. Luego de que termina la fiesta, Shin le pide matrimonio de forma apropiada a pesar de que la fiesta ya terminó. Sicily acepta el anillo que Shin le ofrece con felicidad, terminando el lindo momento con un beso. En poco tiempo, el grupo de estudio aprende a volar gracias a Shin, aplica magia de flotación en ellos. Mientras tanto, en el castillo imperial, Strom recibe la noticia de que el último pueblo ha caído, lo que significa que cada ciudad y pueblo en el territorio del imperio ha sido eliminado. Por lo tanto, Strom habla con su ejército de demonoids, declarando que han podido llevar al imperio a la ruina de forma exitosa. Sin embargo, dice que ya que el imperio era su objetivo, no le queda nada que hacer, por lo que dice que son libres de perseguir las ambiciones que tengan y pueden marcharse si así lo quieren. Luego de que muchos demonoids dejan el castillo, Miria le pregunta a Strom por qué odia tanto al imperio, ya que escuchó que una vez fue un duque imperial y que incluso estaba en línea para ser emperador. Strom decide contarle la historia y le confiesa que todo pasó 2 años atrás, cuando aún lo conocían como Oliveira.
a Von Stradius, un joven noble que se preocupaba por los plebeyos y los trataba de forma favorable en busca de un país donde no existiera sistemas de esclavitud. Un joven con muchas ideas en mente para un mejor futuro y con una esposa que esperaba un bebé. Oliver cuenta que a pesar de que buscaba lo mejor para todos, a muchos nobles no les agradó su idea, por lo que lo engañaron y lo traicionaron, arreglándoleselas para poner al pueblo en su contra. Lo inculparon de actos atroces que nunca cometió y un día, cuando volvió a su casa, le habían prendido en llamas, dejando el cuerpo sin vida de su esposa allí. Al ver tal escena, Storm perdió por completo el control, volviéndose un demonoid y generando una gran explosión que destruyó casi un pueblo entero, jurando así venganza contra el imperio de Blusfia, queriendo destruir desde el emperador, la nobleza, hasta los plebeyos y absolutamente todo. Luego de escuchar la historia, Zest habla con Lawrence y le dice que Storm ahora necesita un nuevo objetivo, por lo que le ordena que se mezcle con aquellos demonoids que se fueron y que haga que lancen un ataque al reino de Sweet, ya que al tratarse de un pequeño pueblo que limita con el reino de Earthshide, está muy seguro de que Shin Wolford aparecerá. En poco tiempo, una importante ceremonia en el reino de Earthshide es interrumpida por un soldado, quien exclama con urgencia que un gran número de demonoids aparecieron en el reino de Sweet y han entrado en combate. Debido a que tal mensaje altera a la población presenciando la ceremonia, August habla con autoridad diciendo que manejarán la situación, ya que ya tienen un grupo preparado para enfrentar a esos demonoids. Presentan a Shin como el héroe que ya derrotó a un demonoid y hace que este diga unas palabras al pueblo también. Luego de animar y calmar a la población, August dice que es buena idea que salgan de forma llamativa, por lo que Shin usa magia de flotación en todos y en un espectáculo vistoso que sorprende al pueblo, el equipo deja el lugar volando. En poco tiempo, logran llegar a Sweet, donde todos se dedican a proteger a los civiles de los demonoids, mientras Cicely se encarga de los heridos. August se encarga de anunciar ante el reino su llegada, diciendo que pueden estar tranquilos, ya que tienen las fuerzas suficientes para protegerlos. Esto logra aliviar a los civiles y logra provocar a los demonoids que los escuchan. Los estudiantes logran acabar con demonoids rápidamente, separándose en parejas y salvando a cada civil o soldado del reino que ven en problemas. Al ver a Shin Wolford pelear, Lawrence se queda en su escondite, paralizado al ver tanto poder. Recuerda las palabras de Storm, quien después de su pelea con Shin llegó muy herido y admitió que Shin lo hizo pasar por mucho dolor. Lawrence piensa en una forma de encontrar la debilidad del chico, pero duda que siquiera tenga una. Luego de un buen tiempo, el rey de Sweet, quien ha estado observando todo, dice que la batalla ha llegado a su fin, por lo que Merlin y Mélida, quienes también supervisaban la batalla, dicen que después de todo no será necesario que intervengan. Lawrence se preocupa al ver que Shin Wolford no es el único que está arrasando con los demonoids. Zest, quien espera afuera del reino, dice que no esperaba que pasara algo así, ya que se supone que solo quería medir la fuerza de Shin Wolford, pero su poder supera cualquier escala. Por lo tanto, le pide a Miria que se encargue de la situación. En poco tiempo, Miria entra al campo de batalla, arrasando con todo lo que se encuentra, por lo que Lynn, Hux y Alice Corner intentan detenerla, pero no logran hacerle frente a su incomparable fuerza. Mientras tanto, Shin se encarga de los demonoids que intentan huir luego de que Lawrence emite una orden de retirada, pero tan pronto ve grandes explosiones a la distancia, deja todo lo que está haciendo y va a investigar. Al llegar, logra ver a su equipo gravemente maltratado por la magia de Miria, por lo que le pide a Yuri Carlton que se encargue de sus compañeros mientras él se enfrenta a los demonoids. Miria decide enfrentarse a Shin solo para saber qué tan bueno es, así que ambos empiezan su pelea, pero en poco tiempo, Miria se sorprende al ver lo rápido que Shin es, tomándolo desprevenida en varias ocasiones. El resto de su equipo llega a apoyar a Shin, por lo que Miria dice que es momento de irse. Al ver la sonrisa de Miria, Shin le grita a su equipo que huyan de allí, pero en una fracción de segundo, Miria se lanza hacia Maria a gran velocidad para tomar la cabeza de la chica y estrellarla contra el suelo. Shin intenta intervenir, pero es bloqueado por un hechizo de Lawrence, quien le dice a Miria que use magia explosiva sobre ellos. Miria rápidamente concentra su magia para liberar una gran explosión, por lo que Shin le grita a August que proteja a todos antes del impacto. Miria libera esa gran explosión y Shin usa un gran escudo mágico como resorte para devolverla hacia el cielo. Sin embargo, cuando todo pasa, se da cuenta de que ambos demonoids desaparecieron. Aún así, se alegra al ver que su equipo está bien y se disculpa por haber dejado escapar a los demonoids. Luego de que Miria y Lawrence escapan exitosamente, ella le explica que Zest la envió solo para crearle una oportunidad para escapar, ya que no podían hacerle frente a Shin. Storm observó todo desde la distancia, claramente entretenido por los acontecimientos, pero decepcionado por el final. Dice que desde que derrotó al imperio, las cosas se volvieron aburridas, pero que con Shin Wolford cerca, tal vez pueda olvidar eso. Cuando todo termina, el equipo de estudiantes se presenta ante el rey de Sweet en su castillo. Después de reportar los acontecimientos, August declara su interés por formar una alianza entre sus naciones para preparar un frente unido. El rey entiende que es un asunto bastante pesado como para ser encargado a una sola nación, por lo que le dice al príncipe que lo discutan. Luego de salir del castillo, Shin le dice a August que hay algo de lo que se arrepiente, y es que si hubiesen llegado a través de un portal, probablemente no habría habido tantas muertes. Maria dice que eso no es su culpa, ya que solo puede abrir portales en lugares donde ya ha estado. Shin dice que por eso mismo tiene
una petición. August lo entiende de inmediato y dice que también le gustaría hacer eso, por lo que ambos deciden proteger el mundo juntos, con la ayuda de su equipo. Al llegar de vuelta al castillo de Earthshide, August le pide a su padre que le confíe ser su negociador con otras naciones como príncipe de Earthshide. Luego de que Dicium accede a su petición, Shin se dirige a ver a sus abuelos, pero Merlin le dice que ya entienden que él también debe ir en ese viaje, por lo que Shin y su equipo, los Ultimate Magicians, están listos finalmente para emprender un largo viaje por el mundo. Mientras tanto, Strom reprende a los 3 Demonoids que no le hicieron caso, incluso después de que él mismo les dijera que sería mejor dejar a Shin Wolford en paz. Se disculpa por sus acciones, pero Strom dice que en realidad lo disfrutó y que de hecho le hubiese gustado que fuesen con más fuerza. Los 3 Demonoids se acobardan ante tal peligrosa mirada de Strom que los hace temblar con facilidad. Antes de dejar la habitación, Strom le pregunta a Miria cómo va ese otro asunto. Miria se pone nerviosa y mientras se toca el vientre dice que nada es definitivo aún y que creen que necesitan más verificaciones. Strom deja la habitación finalmente, diciéndole que estará esperando su siguiente reporte. Ces no dice nada y solo piensa en el hecho de que su futuro depende de ese resultado. De vuelta al castillo, los Ultimate Magicians se despiden de todos en el castillo, por lo que finalmente se marchan de Earthshide en una misión para formar alianzas con otras naciones, conocer tantos lugares como puedan y así proteger el mundo juntos. Y así termina la primera temporada de Wise Man Grandchild. Quiero deciros que la segunda temporada no está todavía disponible. Si queréis que saque un resumen sobre la segunda temporada cuando salga, tenéis que comentar magia. Así os podré dar corazón, ya que sois de las pocas personas que han llegado a esta parte del video. No olvides dejar tu like y lo más importante, darle al botón de suscribirse y activar la campanita, ya que es muy importante para que así yo siga trayendo los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo resumen de anime.